Continuamos con nuestra serie de Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La semana pasada estábamos viendo la definición de la fe. El capítulo 11 de Hebreos comienza dándonos una definición de fe que tiene dos palabras claves. Esas palabras son certeza y evidencia. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza significa sustancia y la palabra convicción significa evidencia. En el hebreo original, los términos que fueron traducidos como certeza y convicción significan realmente sustancia y evidencia. De tal manera que la fe es la sustancia de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Y qué es lo que no vemos? No vemos a Dios, que es invisible, pero que es real. Y lo podemos ver con los ojos de la fe. A través de la fe podemos ver lo invisible. A través de la fe podemos lograr dos grandes cosas. La primera cosa que logramos a través de nuestra fe es que logramos entender el origen del universo. Logramos entender que Dios creó al mundo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios. No podemos ver a Dios, vemos las cosas que hizo Dios. Pero por la fe entendemos que Dios es más real, porque Él fue el que hizo las cosas que no vemos. Y que de alguna manera entonces lo que no vemos es mucho más real que lo que vemos. Por la fe entendemos. Ese es el principal logro de la fe, entender el universo. Es lo más lógico. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cualquier otra teoría o cualquier otra hipótesis acerca del origen del universo resulta tan enredada, tan complicada, tan difícil de creer, está llena de tantas oraciones hipotéticas, cosas que son difíciles de comprobar. Puede ser, a lo mejor tuvo que ser. Y todo esto, cuando tenemos fe, cuando podemos entender por la fe que simplemente Dios hizo el universo, cuando podemos darnos cuenta de cómo es el universo y de lo imposible que es que el universo se haya creado a sí mismo o que la nada haya dado origen al universo, encontramos que la fe es lógica, que la fe es racional, que la fe nos eleva más allá de nuestra razón y nos ayuda a entender lo que nuestros ojos no pueden ver, lo que nuestros oídos no pueden escuchar. Por la fe entendemos que Dios creó el universo. Pero ese no es el mayor logro de la fe. El mayor logro de la fe es que por la fe alcanzamos buen testimonio delante de Dios. Por la fe nosotros hallamos gracia delante de Dios. Por la fe nosotros somos justificados delante de Dios. Y todos los hombres que están en el capítulo 11 de Hebreos nos hablan de la fe genuina, de la fe sincera, de la fe que hace que alcancemos gracia y buen testimonio delante de Dios. El primer hombre que aparece en el capítulo 11 de Hebreos fue Abel. Aprendimos de la fe de Abel, aprendimos a adorar y a darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. La fe y la ofrenda de Abel nos enseña a adorar. Dice que la ofrenda de Abel todavía habla, la fe de Abel todavía habla. ¿Qué habla? Habla de que Dios es digno de recibir lo mejor de nuestras vidas. También aprendimos de la fe de Enoc. Aprendimos que Enoc caminó con Dios y que la fe nos debe llevar a caminar con Dios, que la fe nos debe llevar a un grado de conciencia tan profunda de la presencia de Dios en nuestras vidas, que empezamos a caminar de tal manera que ya este mundo no es nuestro hogar. La fe de Enoc
a quien Dios se llevó, porque dice la Biblia que fue traspuesto y que no vio muerte. La fe de Enoc nos recuerda que un día Dios vendrá por su iglesia, que un día Dios se va a arrebatar su iglesia de este mundo y que este mundo no es nuestro hogar. Hoy es el turno para Enoc. Es el turno para Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Y esa es la primera característica de la fe de Noé. La fe de Noé es una fe que escucha la advertencia divina. Sabemos que la fe es por el oír. Y hoy todo el mundo habla de fe. Hoy todo el mundo cree tener fe. Pero casi siempre relacionamos la fe con un mensaje triunfalista, con un mensaje positivista acerca de un plan maravilloso que Dios tiene a nuestro favor. Pero ¿cuál fue la advertencia que escuchó Noé? La advertencia que escuchó Noé no tiene nada que ver con un mensaje positivista, con un mensaje triunfalista, con un plan maravilloso que Dios tenga a nuestro favor. La advertencia que escuchó Noé y la advertencia que hizo que Noé manifestara la fe que él tenía en Dios y que alcanzara buen testimonio delante de Dios, tiene que ver con una terrible advertencia que Dios hizo en Génesis capítulo 6. Y quiero que vayamos al capítulo 6 de Génesis para que miremos cuál fue esa advertencia. Dice Génesis capítulo 6, el versículo 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y el versículo 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esta fue una terrible advertencia que hizo Dios a Noé. Y esta fue la fe de Noé, dice, cuando fue advertido por Dios. Cuando fue advertido, la verdadera fe escucha la advertencia divina. Dios es un Dios que está advirtiendo a la humanidad. Dios nos está advirtiendo. Estamos en este momento en un tiempo donde nosotros tenemos que ser sensatos y darnos cuenta que ese mensaje triunfalista, ese mensaje positivista que hemos escuchado, de nada nos sirve porque no concuerda con la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Dios ha estado advirtiendo, pero nosotros hemos hecho callar la voz de Dios, hemos hecho oídos sordos y hemos abierto nuestros oídos a un mensaje falso, a un mensaje superficial, a un plan que no es el plan de Dios. Las iglesias han contaminado el evangelio verdadero, el evangelio que advierte, el evangelio real, el evangelio que proviene de la boca de Dios, el evangelio que concuerda con las realidades que estamos viviendo, el evangelio que puede traer respuesta, el evangelio que puede traer medicina, el evangelio que puede traer esperanza, el evangelio que puede verdaderamente transformar al hombre y hacer que hallemos gracia delante de Dios. Pero no estamos escuchando ese evangelio. Estamos escuchando un evangelio de mentira. Estamos escuchando doctrina falsa. Estamos escuchando maestros falsos. Estamos escuchando engañadores por donde quiera que vayas. Estamos escuchando lo que queremos oír, pero no es real. Y Dios ha estado advirtiendo a nuestras vidas. Y ahora estamos aquí frente a una realidad. ¿Dónde están los maestros de la prosperidad? ¿Dónde están los maestros de la confesión positiva? ¿Dónde están los que decretan? ¿Dónde están los que declaran? ¿Dónde están los milagreros? ¿Dónde están todos ellos? Han callado porque todas sus mentiras han salido a la luz. Necesitamos la advertencia de Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Este fue el mensaje que escuchó Noé. Esta fue la advertencia que escuchó Noé. La palabra de Dios es una advertencia. Dios no es un engañador, Dios no es un motivador, Dios no es un coaching, Dios no es un influencer, Dios no es un positivista, Dios no es un maestro de la prosperidad, Dios no es un mentiroso, Dios nos está diciendo la verdad siempre y nosotros somos los que no queremos escuchar.
Dios es santo. Dios es santo y todo lo que está pasando tiene que ver con la persona de Dios, con el carácter de Dios. Dios nos ha advertido. La primera característica de la fe de Noé dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, escuchó la advertencia divina. La segunda característica de Noé es que obedeció. La verdadera fe obedece. Dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, la fe de Noé es una fe que obedece. Y quiero que veamos por un momento cómo fue la respuesta de Noé a la advertencia de Dios. Primero que todo, encontramos que Noé creyó sin ver, porque la fe no ve con los ojos físicos. La fe es un otro sentido que tenemos, como un sexto sentido, les decía, algo que va más allá para poder ver lo que nuestros ojos no pueden ver, para poder ver lo invisible, para poder ver a Dios, para poder oír lo que no es audible, para poder oír la palabra de Dios. Y dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué le advirtió Dios a Noé? Que traería un diluvio. En el tiempo de Noé no había llovido, no llovía, no existía la lluvia. La tierra, dice Génesis capítulo 2, que la tierra tenía un sistema de riego, un vapor que subía de abajo hacia arriba. Génesis capítulo 2, versículo 6, dice que aún no había llovido sobre la tierra, sino que un vapor subía de afuera, de abajo de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Así que no se conocía la lluvia. Cuando Dios anunció a Noé que iba a haber un diluvio, la lluvia no se conocía. Pero la fe ve lo que los ojos no pueden ver. La fe ve a Dios, la fe oye a Dios y la fe le cree a Dios, porque Dios es más real que todas las circunstancias que nos rodean y que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Entonces, él creyó sin ver, él creyó en cosas que aún no se veían y creyó tanto que respondió en obediencia. El mandato de Dios es: hazte un arca. Hazte un arca. Y Moisés obedeció el mandato de Dios. Él tuvo la certeza de que Dios realmente iba a hacer lo que había anunciado. Y la segunda característica de la fe de Noé es que, además de que creyó sin ver, obedeció con temor. Obedeció con temor. Pero, ¿de qué clase de temor estamos hablando? ¿Qué tipo de temor experimentó Noé? Es interesante ver cómo en esta historia es precisamente el único que se va a salvar, el que siente temor. Es precisamente el que va a ser salvado, es el que siente temor. ¿De qué temor es que estamos hablando? Y es que nosotros necesitamos recobrar lo que hemos perdido. Hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a su palabra. Hemos perdido el temor a sus juicios. Hemos perdido el temor a su ley. Hemos perdido el temor a sus mandamientos. Hemos perdido el temor a un castigo. Dice la Escritura que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo preparó esa arca? Con temor. ¿Quién tenía temor? El único que iba a ser salvo. Los demás no tenían temor. Obedeció con temor. La tercera cosa que nosotros vemos de Noé es que la Escritura nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé fue un pregonero de justicia. Pregonero de justicia. La palabra pregonero, pregonar, significa anunciar algo con voz alta, con voz fuerte, con voz tronante, con una voz que puedan todos escuchar. Y la Biblia no dice realmente cómo predicaba Noé. La Biblia no dice exactamente cómo fueron los sermones de Noé, ni cómo era el timbre de su voz, ni cómo era el volumen de su voz. La Biblia no registra ninguno de los discursos de Noé, no sabemos cómo era su predicación. La Biblia lo que registra es que Noé construyó el arca tal cual como Dios
le especificó que la hiciera. Y hay algunas cosas importantísimas de esta arca, de esta embarcación, que nosotros debemos tener en cuenta. Número 1, la construcción del arca duró 120 años. Durante 120 años, Noé y su familia se dedicaron a la construcción de esta arca. Dios dio todas las medidas, Dios dijo cuáles eran los materiales, Dios dio el diseño, Dios dijo cómo tenía que ser. Las medidas del arca eran unas medidas tremendas. Dice que tenía, traduciendo codos a metros, aproximadamente las medidas del arca eran 150 metros de largo, 15 metros de altura y 25 metros de ancho. Era una embarcación grande y él se tardó 120 años construyendo esta embarcación. 120 años. Era pregonero de justicia. Y yo pienso que la manera como Noé pregonaba esta justicia era a través del ruido. Cada vez que él serruchaba un listón de madera, cada vez que el martillo sonaba clavando los listones de la madera, el sonido de su martillar, el sonido del serrucho, el sonido de la obra, todas las veces que todos los hombres pasaban, veían a Noé, y creo que en toda la faz de la tierra se supo que había un hombre que estaba haciendo un gran arca, y tenían que acercarse a él y decirle: ¿qué estás haciendo, Noé? Y él tenía que decir: estoy haciendo un arca para salvarme, estoy haciendo un arca para salvar a mi familia, porque Dios me dijo que va a destruir la humanidad, porque la humanidad entera se ha corrompido. Entonces, Noé de esa manera se convirtió en un pregonero de justicia. Su martillo, su serrucho, su obra, su trabajo, su obediencia, 120 años entregado a una obediencia que le costó gran parte de su vida, una obediencia que le costó las burlas, el ridículo, ser el hazmerreír de la sociedad. Pero él tenía fe en que Dios haría lo que había prometido hacer. Un diluvio. Noé, quizás le preguntaban: ¿va a haber un diluvio? Explícame qué es un diluvio, le preguntaban los hombres de aquella época. Y Noé decía: todos vamos a ser ahogados, todos se van a ahogar en las aguas. Dios va a enviar aguas del cielo y todos se van a ahogar porque se han corrompido, porque se han vuelto contra Dios. Y ellos se burlaban y decían: Noé, esa es una locura, es una total locura. Y la Biblia nos dice a nosotros que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en una cruz por nuestros pecados, que allí en esa cruz cargó el peso de nuestros pecados, cargó toda nuestra maldad y recibió en esa cruz el castigo por nuestra maldad. Esa es la gran locura del evangelio, y que solamente por esa cruz y solamente en el nombre de Jesús y solamente por fe en esa sangre y solamente por fe en ese sacrificio, única y exclusivamente en Cristo Jesús, quien fue crucificado por nuestros pecados, solamente en Él hay salvación. Esta es la palabra de la cruz. Este es el verdadero evangelio que salva, que trae redención, que trae perdón, que trae gracia. Solo en Él hay salvación. Pero ¿cómo eran los hombres de esa época? ¿Cómo eran los hombres a los que tenía que pregonar justicia Noé? ¿Cómo eran los hombres entre los cuales él vivió? ¿Cómo eran los hombres entre los cuales él construyó esa arca? Y hay dos puntos de vista que debemos considerar. El primero es cómo veía Dios a esos hombres. Y vamos nuevamente al capítulo 6 de Génesis para ver cómo Dios veía a esos hombres. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que Dios puede ver lo que nosotros no podemos ver. Dios puede ver todo lo que se hace sobre la faz de la tierra. Todo lo que sucede sobre el planeta Tierra, Dios lo ve. Pero no solamente ve eso, sino que también puede escudriñar, ir a lo profundo de los pensamientos. Así que Dios no solamente veía la maldad que ellos hacían sobre la tierra, sino que también podía percibir cada pensamiento del corazón de ellos. Y dice, tanto sus actos como sus pensamientos eran continuamente solamente el mal. Y dice el versículo 6 de Génesis 6, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este es el Dios que no hemos conocido. Este es el Dios que nos creó para su gloria, que nos creó para hacer lo bueno, que nos creó para hacer imagen suya. Pero ¿qué estamos haciendo en esta tierra? Y todo lo que estamos haciendo en esta tierra, Dios lo está viendo. Pero lo peor, todo lo malo que estamos pensando, Él también lo está escuchando. Él también lo está entendiendo. Él conoce las maquinaciones de los corazones. Él conoce cada pensamiento sucio, cada pensamiento maligno que atraviesa la mente de cada ser viviente sobre la tierra. Sus ojos han contemplado cada acto abominable, cada crimen, cada inmundicia, cada violación, cada vejación, todo lo que se hace sobre la faz de la tierra. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que ve, es un Dios que oye y es un Dios que conoce los más íntimos pensamientos de nuestra mente y las más profundas intenciones de nuestro corazón. Así es como Dios ve los hombres, como hombres que continuamente solo piensan el mal. Ahora, una cosa es como Dios los veía y otra cosa es cómo ellos se veían a sí mismos. Y quiero que vayamos a otro pasaje en Mateo 24. En Mateo 24 tenemos un relato de Jesús acerca de cómo se veían esos hombres a sí mismos, cómo esos hombres percibían el mundo y la época en que ellos vivían. Dice Mateo 24, versículo 37, lo siguiente. Dice Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por una parte, aquí hay un cuadro de cómo ellos se veían a sí mismos, cómo ellos estaban viviendo la vida, cómo eran estos hombres, cómo se veían ellos. Ellos se veían como personas felices, como personas desapercibidas. Eran personas que hacían planes, eran personas que celebraban. ¿Cuál era la perspectiva que estos hombres tenían de la vida? La perspectiva de ellos era celebrar, disfrutar, pasarla rico. No tiene nada de malo el matrimonio, no tiene nada de malo los festejos. Pero ellos no se estaban apercibiendo de que eran una sociedad que estaba bajo el juicio divino, porque habían traspasado los linderos de Dios, porque habían violado cada uno de sus mandamientos, porque habían profanado el nombre de Dios. No se habían dado cuenta que Dios en los cielos ya había proferido un juicio de condenación. Estaban bajo sentencia divina, estaban bajo condenación. Pero ¿cómo se veían? Desapercibidos. ¿Cómo se sentían? Se sentían felices. ¿Cómo estaban? Haciendo planes. ¿Cuál era su perspectiva de la vida? Celebrar, disfrutar, pasarlo rico, como si nada fuera a suceder nunca, como si nunca tuviesen que rendir cuentas de sus actos.
como si Dios no existieran, aunque iban a ser destruidos. ¿Y qué dice Jesús? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. No entendieron. Fue demasiado tarde para ellos. Dice, no entendieron. ¿Qué cosa no entendieron estos hombres de la generación, de la época de Noé? ¿Qué no entendieron? No entendieron el mensaje de Noé, no entendieron el mensaje claro de Noé, no entendieron lo que significaba el martillo, la madera, la construcción, el ruido del martillar de Noé. Era apagado por la música de sus fiestas, por el sonido del brindis de la copa, cuando le deseaban suerte a los novios en los matrimonios. Se olvidaron de Dios. Era una sociedad sin miedo, sin miedo. Pero algo más dice este texto, y es que así son nuestros días, porque estos son los días de la venida del Señor. Y dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estos son los días de la venida del Hijo del Hombre. Y dice Jesús que son como los días de Noé, que la gente cree que todo está bien, que la gente está haciendo planes, que la gente está feliz, que la gente no tiene miedo. Y no tenía miedo hasta hace unos cuantos meses, hasta hace unos cuantos días. No tenían miedo. Muchos de ustedes tenían planes hermosos, planes gozosos, planes de celebración, planes de cosas buenas. Veíamos este mes como un mes bueno y quizás el mes siguiente. Pero ahora, ¿dónde están los planes? ¿Dónde están las celebraciones? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está el brindis? Aquí estamos, cada uno en su casa, porque no escuchamos las advertencias de Dios, porque hemos perdido la capacidad de tener miedo, pero no de tener miedo a un virus, no es a eso a lo que le tenemos que tener miedo. Debemos tenerle miedo a otras cosas. Por ejemplo, cuando una mujer con 7 meses de embarazo pide permiso al Estado para matar a su bebé, porque dice que su bebé le estorba, porque dice que no está preparada. Cuando una mujer puede retar a Dios, cuando una mujer con osadía puede oponerse y desestimar los ruegos del padre de la criatura que le pide que le entregue el bebé a él, que él lo va a cuidar, cuando puede desoír toda una comunidad de gente, miles de personas pidiéndoles que le entregue ese bebé, que quieren adoptarlo, que lo aman, que lo quieren. Cuando una mujer se levanta junto con su madre, junto con otras personas con una mente reprobada, a asesinar una criatura indefensa, cuando una corte llamada a hacer justicia da un aval para que se cometa ese crimen tan execrable, cuando condenan a la sociedad que pide la vida y justifican al que pide la muerte, ¿no nos debería dar miedo? ¿No es este cuadro de lo que sucedió hace poco en nuestro país algo mucho más horrendo que la pandemia a la que tanto miedo le tenemos? ¿No es más horrible la película que produjeron acerca de un Jesucristo homosexual? ¿No es más horrible que se hayan gastado todo ese dinero solamente por el gusto de profanar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante cual se doblará toda rodilla, el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo? Se gastaron todo ese dinero para crear una película tan profana y no tenemos miedo. Las feministas se levantan a hacer sus propuestas, se levantan a hacer sus protestas, hacen obras de teatro simulando que la Virgen María está abortando al Señor Jesús
Pero no nos da miedo. Eso no es más horrendo que todo lo que está pasando. ¿Por qué eso no nos da miedo? ¿Por qué no nos da miedo cuando se levantan todos los homosexuales a burlarse de Jesús, a profanarlo, a difamarlo? ¿Por qué no nos da miedo lo que está pasando? ¿Por qué somos una sociedad sin miedo? Si pudiéramos sentir un poco de temor por lo que estamos haciendo, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Teman al Señor todos sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Por último, quiero que veamos cuál fue el resultado de la fe de Noé. Volvamos al capítulo 11 de Hebreos y volvamos a leer el versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dos cosas logró Moisés con su fe, y la primera cosa quizás no fue lo que él quería y quizás no fue lo que Dios quería. La primera cosa que logró Noé con su fe fue condenar al mundo. Pero Dios, dice la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 19, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que cree en él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, continúa diciendo el apóstol Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el mensaje verdadero de Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio no es un mensaje motivacional. El Evangelio no es un mensaje de autosatisfacción ni de autorrealización. El Evangelio del Señor Jesucristo es un mensaje de autonegación. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y solamente en Él hay salvación. Solamente en Jesús hay salvación. El mundo fue condenado porque no creyó el pregón de Noé. El mundo será condenado en esta época porque no crean a Jesús. La condenación no tiene que ver con que tú eres bueno o tú eres malo. No, la condenación tiene que ver con qué haces tú con el Señor Jesucristo. ¿Qué haces tú con el mensaje de la salvación? ¿Qué haces tú con el llamado de Dios en Cristo Jesús? Que es un llamado simplemente a arrepentirte y a creer. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Entonces serás salvo tú y tu casa, dice el Señor. La segunda cosa que logró Noé fue que se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Escucha bien, la justicia que viene por la fe. Hay dos clases de justicia. La justicia propia, la que tú mismo te inventas. Aquella justicia que tú mismo fabricas. Aquella justicia que dice, bueno, yo no le he hecho mal a nadie. Aquella justicia que tú logras comparándote con personas que son peores que tú. Aquella justicia donde un poquito de mentira no es malo, un poquito de orgullo no es malo, un poquito de altivez, un poquito de envidia, una canita al aire, una justicia que no puede llegar al cielo, una justicia con la que no te puedes parar delante de Dios, porque Él es santo, dice el Señor. Él es santo y delante de mí no puede habitar el pecador, dice el Señor. Sí, Dios es clemente, Dios es compasivo, Dios es misericordioso y su misericordia es asombrosa. Hemos vivido tantos años por su misericordia. Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros que es tan asombroso todos los días que hemos vivido en paz. Cuando nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho. Sí,
Él es clemente, Él es compasivo, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia. Pero también dice la palabra de Dios que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, ¿qué halló Noé? Dice la escritura que Noé halló gracia delante de Dios, que fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Y cuál es la justicia que viene por la fe? La justicia del único justo, la justicia perfecta, la única justicia que puede colocarte de pie delante del Señor, la única justicia que puede sobrevivir al juicio de Dios, la única justicia que puede librarnos de la ira venidera, la justicia de Dios en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para perdonar nuestros pecados, la justicia de la cruz, porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo y lo clavó en la cruz del Calvario para colocar en él tus pecados y mis pecados, a fin de que él tomara nuestros pecados, a fin de que él recibiera el castigo que nosotros nos merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos recibir la justicia perfecta de Dios, la justicia de Cristo Jesús, al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, por nosotros fue hecho pecado en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solo en Él hay salvación, solo en Cristo Jesús hay salvación. Y tenemos que estar revestidos de esta justicia perfecta para poder sobrevivir delante de la presencia de Dios. Esta justicia la ofrece el Señor. Esta es la única justicia que puede mantenernos de pie. Esta es la única justicia que puede hacernos salvos delante de Dios. Es la justicia de Jesús, no es la tuya, no es la mía. Es la justicia que se hereda por la fe. Simplemente cree en el Señor Jesucristo. Estamos aquí, cada uno en su casa. Dios nos encerró a cada uno en nuestras casas. No es el coronavirus, no es el presidente, no es Él quien determina cuándo entramos, cuándo salimos. Es Dios que está en los cielos y ha visto todo lo que ha sucedido, ha visto todo lo que hemos hablado, ha visto todo lo que hemos hecho y nos está llamando a entrar en nuestro aposento. ¿Sabes? Pero Dios no nos ha metido en casa para que veamos televisión. No nos ha metido en casa para que durmamos y descansemos. No nos ha metido en casa para que hablemos mal de los demás. No nos ha metido en casa para que maldigamos a nuestros gobernantes. Nos ha metido en casa para que de rodillas nos postremos ante Él y nos arrepintamos. Porque solamente, dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtiesen de sus malos caminos y se volvieran a mí, entonces yo oiré desde los cielos, yo perdonaré su pecado y yo sanaré vuestra tierra. Sí, cada uno en su casa tiene que arrepentirse de sus pecados. Ese es el llamado. No te quejes de estar en casa. Estamos mucho más cómodos que Noé. ¿Sabes cuánto tiempo duró Noé en el arca? 370 días. 370 días confinado a un arca que navegaba sin saber cómo ni cuándo saldría. 370 días. Vuélvete al Señor en esta cuarentena. Vuélvete al Señor. Nínive se arrepintió. ¿Recuerdas la ciudad de Nínive? El profeta Jonás, que no quería predicar ese sermón, fue y les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y 40 días fue que duró el diluvio, 40 días cayendo agua, 40 días era el plazo para que se arrepintiera. Y nosotros estamos en cuarentena. Arrepintámonos, hermano, arrepintámonos para que no nos sobrevenga algo peor. Es tiempo de que te arrepientas. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, corre a los pies del Señor. Pídele perdón por tus pecados. El único remedio es Cristo.
El único remedio es Cristo. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Y hago un llamado también a todos los pastores que predican prosperidad, a todos los pastores que predican confesión positiva, a todos los pastores que han mentido, a todos los pastores que han engañado, a todos los pastores que no han advertido a su rebaño, a todos los pastores infieles que han hecho del dinero y la prosperidad su Dios. A ellos les hago un llamado por este medio. Ahora que Dios de una manera extraña nos ha encerrado en nuestras casas, pero a través de este medio la voz puede llegar a muchos más lugares de los que normalmente llega. Y hago un llamado a esos pastores, apóstoles de mentira, apóstoles de engaño, siervos fraudulentos, mentirosos, engañadores, que se arrepientan. Y hago un llamado a toda esa iglesia triunfalista: arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Arrepiéntete, porque son principios de dolores. Arrepiéntete, porque solo en el arrepentimiento está nuestra salvación. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Nínive se arrepintió de todos sus pecados. Hicieron ayuno y aún hasta los animales ayunaron. Se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y Dios desistió del mal que les había pensado hacer, del castigo que les iba a dar. ¿Sabes? El capítulo 8 de Génesis es un hermoso capítulo. Comienza diciendo estas palabras. Dice Génesis 8:1: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es tiempo de pedirle a Dios que se acuerde de su iglesia, que se acuerde de su pacto que hizo una vez con Noé, que se acuerde de la sangre que Él derramó en el Calvario, que se acuerde de la cruz y que perdone nuestros pecados para la gloria de su nombre. Es tiempo de decirle a Dios: acuérdate de nosotros. Él se acordará de ti. Cuando comiences a llorar por tus pecados, cuando tus rodillas se doblen delante de Él, porque escrito está: delante de mí se doblará toda rodilla, dice el Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Colombia empieza a confesar que hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Comienza a doblar tus rodillas ante el Rey de la Gloria, ante el único que puede salvarnos de lo que se avecina. Y si te arrepientes, Dios se acordará de ti como se acordó de Noé. Vamos a pedirle a Dios que se acuerde de todos los que sufren también, que se acuerde de todos los que están en Italia en agonía, de todos los que están en España. Acuérdate, Señor, de todos los que sufren. Suba delante de ti el clamor, el gemido, Señor, el dolor, el sufrimiento, la angustia. Acuérdate, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten piedad de nuestra nación. Acuérdate de los hombres que son polvo, como la flor de la hierba, que hoy florece y mañana se marchita y se seca. Así es nuestra vida, Dios, delante de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y haz que todos los hombres, Señor, y mujeres, niños y jóvenes que escuchan tu palabra, que escuchan tu advertencia, procedan a arrepentirse y se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu